miembro de la agrupación La Casa del Escritor, Escritoróga, actualmente presidente, escritor bilingüe, tiene 18 libros y varios artículos publicados, traductor público, recibió varias distinciones por su labor de promoción y difusión de la lengua guaraní a nivel nacional e internacional, entre ellas la de joven sobresaliente por la Cámara Junior Asunción, hijo directo de la ciudad de Asunción y Orden Nacional al Mérito Comuneros, concedida por la Cámara de Diputados de la Nación. Bienvenido, profesor. Adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la Asociación de Obstetras del Paraguay en la persona de su presidenta, la licenciada Sandra López, y a toda la comisión directiva. También un saludo cordial, afectuoso a todos los participantes, en este caso a los ponentes, y en general a los que participan de este encuentro tan importante. Bueno, a mí me plantearon la posibilidad de hablar sobre un tema que culturalmente conozco de hace mucho tiempo, y en este caso tiene que ver con el ejercicio de la profesión de obstetricia, como también de otras vinculadas al área de la salud. Al área de la salud y también de otras profesiones vinculadas a la realidad social del Paraguay. En este análisis que quiero hacer con ustedes para entender el papel que cumple, en este caso concretamente, un profesional o una profesional del área de obstetricia, fundamentalmente desarrollando sus actividades en el Paraguay, siempre va a estar supeditado o supeditada a una situación muy importante y muy particular, y tiene que ver justamente con la cuestión lingüística. Notablemente en Paraguay todo lo que ocurre pasa normalmente como en cualquier otro caso, pero acá en particular por el uso de las dos lenguas que tenemos en Paraguay. Entonces, un análisis de la realidad antropológica del Paraguay necesariamente pasa en primer lugar por entender, conocer quiénes somos y cómo nos comunicamos. Y la comunicación es el factor clave en el ejercicio de la profesión de ustedes, como también en cualquier otra profesión. Entender al usuario, entender al paciente, a la paciente, va a ser fundamental. Yo puedo asegurarles que todas podemos tener un amplio conocimiento científico, técnico, académico, de un nivel, si se quiere, alto, exquisito, excelente, pero muchas veces toda esa serie de conocimientos encuentran una dificultad cuando no se puede comunicar con el paciente, con el usuario. Es decir, uno tiene un montón de conocimientos que por distintas razones, particularmente en este caso la cuestión lingüística, hace que el paciente o la paciente en este caso no pueda entender, y por consiguiente se genere un primer inconveniente que de alguna manera uno tiene que salvar. A mí me ha tocado ver y me han comentado en muchas ocasiones que muchas veces en los centros asistenciales, en los hospitales, en los consultorios inclusive, al no tener a veces el profesional de conocimiento de la lengua, tuvo que acudir a alguien, llamarle a alguien, por favor, quien habla guaraní, que venga a ayudarme. Bueno, esa es una situación que forma parte de la realidad social del Paraguay. Y en ese sentido tengo que referirme a la situación demográfica. En Paraguay, de los 6.109.000 habitantes que somos, de acuerdo con el último censo practicado el año pasado, un 40% de la población sigue comunicándose en guaraní. Comúnmente, en términos lingüísticos, se dice son guaraní hablantes, 40%, está en hablar, un número muy importante. Y eso no solamente va a ocurrir
en el interior, en algún lugar bien retirado, alejado de la geografía del Paraguay. Creo que acá, ya hace un momento estuve escuchando acá algunos de los que iban llegando, acá entre ellos nuestro operador del equipo, hablando guaraní, dando instrucciones en guaraní, ¿verdad? Y también estuve escuchando a dos amigas que tuve la oportunidad de conocer el otro día, de reencontrarme con ellas otra vez en Coronel Oliva, con ella y que guaraní más en luz y nació, ¿verdad? Es decir, hablar de guaraní es hablar de una cuestión cotidiana, normal. Y bueno, entonces allí es donde surgen estos inconvenientes, sobre todo con aquellas personas que no conocen y que en el ejercicio de la profesión van a requerir fundamentalmente el conocimiento de la lengua. No solamente de la lengua en cuanto lo esencial, a decir, Baeisha, Baeisha Bandecogen, Baeisha Bandecarún, Baeisha Banderera, preguntarle a la persona de cómo amaneció, cómo está la tarde, de cuál es su nombre, sino que algo muy tradicional es que acá en Paraguay, popularmente, si se quiere folclóricamente, dentro de ese gran mundo del guaraní, de los guaraní hablantes, todas las referencias a esas patologías, a esas dolencias, a las molestias que tiene la gente, normalmente se expresan en guaraní, se dicen en guaraní. Y yo solo por eso hay veces ser bastante práctico al decirle a mucha gente y también a los que están estudiando dentro de nuestra facultad en la FENOP, los que están cursando la licenciatura en obstetricia, que en Paraguay, por ejemplo, muchas de esas patologías conocidas en el ámbito académico son desconocidas por la comunidad. Los que llegan al hospital de clínicas, nunca olvido que cuando pasamos por ese triste momento de la pandemia, a los pocos días de iniciar la pandemia, el doctor Jorge Yubi, el director del hospital, se pone en contacto conmigo y me dice: tenemos un gran problema, me dice, tenemos muchísima gente enferma, pero una gran dificultad para que nos entiendan, hay muchas cosas que la gente no entiende porque todo está en castellano, y que tú veníamos a amigos guaraní, me decía. Entonces, con un grupo de traductores comenzamos a traducir distintos textos vinculados al tema del COVID. Un simple ejemplo, ¿verdad? Y hablo del hospital de clínica porque también es hospital de escuela de la gente que está en la carrera de obstetricia, lo mismo que obviamente los que estudian medicina, enfermería y otras. Y si tuviéramos que venir un poco más cerca, acá al hospital de Valle Obrero, ir al hospital San Pablo, acá a la Cruz Roja, ¿quiénes son los que asisten? Y gente común y corriente que preferentemente se comunica guaraní. Hablarle de gastroenteritis a una mamá es como que hablarle algo rarísimo, algo muy complicado, algo inentendible, algo extremadamente peligroso. Pero cuando uno le dice que eso más o menos equivale a un cambirulleré, va a decir, vean que pico que hueco hace. Pero acá no existe esa expresión gastroenteritis. Nadie anda por la calle diciendo gastroenteritis cada rato. Acá lo más común es que la gente diga cambirulleré se ve. Y bueno, eso otra vez nos presenta una peculiaridad cultural que solamente un niño, una niña paraguayo o paraguaya tiene o manifiesta en el momento de tener gastroenteritis o cambirulleré. A esa criatura se la corta una pierna. Más allá de que ustedes crean eso, pregúntenle a todos y todos les van a decir este mambo que ve a un lado. Cosa misteriosa, ¿verdad? Yo suelo decir solamente un niñito de acá es el que tiene esa característica. Ningún otro niñito de otro lugar del mundo se le corta la pierna. Y para eso, más allá también de que nos guste o no nos guste, una realidad social en el Paraguay sigue siendo la presencia de los famosos médicos CHAE, el médico Pi, médico Yaná. Todo eso forma parte de este contexto. Acá nada más Fernando Namora, está una famosa señora que hace años yo tuve la oportunidad de asistir a algunas de sus consultas con la gente, y ella es especialista en cambirulleré y en ojeo. Ahí uno dice eso y todo el mundo sabe que el ojeo es esa especie de hidrocefalia que tiene la criatura, pero nadie dice acá hidrocefalia. Acá la gente tiene ojeo, y si no es ojeo dice oye jarú. La gente medita oye jarú. ¿Cuál era la solución? No, la solución hasta ahora. Canapa hija, llevarse la y media.
media del lado derecho, el izquierdo con la ñambajero. El izquierdo es del diablo, entonces el lado derecho de la media de un sacerdote para ponerle eso en la cabeza a la criatura. Santo remedio, los cacos vamos a ver malañacá. Ustedes me van a decir, pues son una cosa de locos. Sin embargo, eso existe. Y nos hace falta ir allá en el último pueblito, en el lugar más retirado, recóndito del Paraguay. Eso ocurre acá cerquita, ¿no? Acá en el centro de Asunción hoy, que es la zona de Carmelitas, hasta hoy ya no está él, pero está su descendiente, su hija, médica universitaria, sin embargo deja la tradición universitaria académica y vuelve a la medicina tradicional de su padre. Me estoy refiriendo a don Ramón y a su hija. ¿Cuánta gente fue atendida y atendida por don Ramón y hoy en día por su hija? Yo he tenido la oportunidad de llevar a mi madre, que en algún momento padeció de lo terrible, el tema de ella tenía piedra en la vesícula, y llegaba un momento, uno de los médicos que le estaba tratando le dijo: lo único que tenemos que hacer es operarte, no hay otra solución. La operan, le hacen un taco de lado a lado a mi mamá y allí nunca más, ni si prefiero la muerte, me decía, si es que tuviera que otra vez operarse. Y por esa cosa en la vida, un tiempo después le vuelven a detectar. Y cuando yo le digo que la solución es otra operación, me dijo: no, jamás. Y era como le digo, recién prefiero la muerte antes que eso. Hasta que un día una persona conocida, vecina, como siempre ocurre acá, se le acerca y le dice: depende de que tiene una monta, le dice. Y a partir de allí empezó una especie de calvario para mí, porque todos los días, al darle el buen día, ese era hablar a Ramón, que llevamos a Ramón. Y yo, por aquello de ser un poco reticente a eso, de tener mis dudas, siempre trataba de eludir la cuestión y le llevaba por cualquier otro lado la conversación. Hasta que un día ya no tuve solución y hasta que se quiere forzadamente tuve que traerla acá a Villamonda. Y tengo todavía hasta ahora la imagen de ese momento donde llegamos en una larguísima fila, era más o menos en este horario, tipo 3 de la tarde más o menos, así como hoy en día, mucho calor. Sin embargo, una fila bastante larga de gente esperando. Entraban y salían. Y los que salían con una botella en la mano cuando menos. Una botella cargada, obviamente, de un líquido. Entonces, cuando llega el turno, nos acercamos, yo le estaba acompañando a ella, yo estaba al lado suyo, y nos acercamos, yo miraba, a medida que nos acercábamos, yo tenía una vista más completa de la situación, y yo veía detrás de este señor don Ramón, el médico, por detrás 2 tachos cargados con algún tipo de líquido. Y lo que vi en toditos los casos, que unas 10 personas que fueron antes que nosotros, es que él le cargaba de los mismos 2 tachos, cargaba la botella y le entregaba a cada paciente. No había un tacho de más, no había, qué sé yo, una gota extra que le ponía, era lo mismo. Bueno, pero lo pintoresco del caso es que cuando le toca el turno a mi mamá, ella se va acercando y don Ramón le dice a mi mamá: va ahí con Itapúa, le dice. Y eso fue un santo remedio del chalo, ella le entró por el lado psicológico y él siempre va a igual así Itapúa, si él ni siquiera nos conocía. Y él en serio le dijo que hay por Itapúa. Bueno, allí ya le metió en el bolsillo a mi mamá. Al rato se dio la vuelta, le hizo todo y me miraba él de vez en cuando, y en una de esas salió y me dijo: de Yerugué, Ignacio, ¿o no crees en mí? Y le digo yo: no, de Yerugué, Ignacio, de Yerugué, tengo que ser. Y le digo: no, por primera vez ni una ayuda, pero Yeruguiana y votaban deseo operar. Bueno, hice todo el compromiso que le iba a creer. ¿Y qué hizo? Y cargó de los mismos 2 tachos, los líquidos de ambos, en una botella, le entrega a mi madre. Y ustedes no me van a creer, solamente yo sé que eso pasó, y la gente que estuvo cerca nunca más se quejó. Y habrán pasado unos 20 años para que le volviera el mismo dolor en el mismo lugar, y nuevamente volvimos junto a él. Le puedo asegurar que eran los 2 mismos líquidos, le volvió a cargar una botella, volvimos a ir y nunca más se quejó de nada. ¿Qué es lo que eso implica? Que una parte importante del Paraguay vive todavía esa manifestación tan tradicional de lo que hace a la medicina popular, al conocimiento tradicional. Si yo les pregunto acá a ustedes si
toman tereré, probablemente todos van a decir que sí. Y cuando les pregunte qué le ponen ustedes al tereré, cada uno me va a decir qué hojañaná le ponen. Y cada uno sabemos. Todos tenemos en la casa, si no es la mamá, la abuela, alguien en la casa junta, por ejemplo, sandía narí, melón narí, zapallo narí. Me estoy refiriendo a concretamente la semilla de la sandía, del melón, del zapallo, de la calabaza. ¿Y para qué? Para hacer la famosa horchata. Ya nena camundure, pepeo, bebe, una de coagüima, para yapota, a bocaje que debe horchata. Ane mamá ponaje, la expresión mamá en guaraní significa cubrirle a alguien, taparle a alguien. Oye, mamá ponaje. Y la persona comienza a sudar y pierde, obviamente, la fiebre. ¿Cómo sabe eso la gente? Y no fue precisamente por ir a la facultad. Fue eso que tiene que ver con la tradición en el Paraguay. Todo se transmite de boca a oído y así generacionalmente hasta de un tiempo, si se quiere, de 100 años, 50, 40, a lo que hoy en día nosotros tenemos como parte de nuestra realidad. Todos conocemos algún tipo de hojañaná, todos sabemos perfectamente qué tenemos que consumir cuando a veces no estamos pudiendo digerir bien un alimento. Y enseguida sale yaguareteca A, yatejica A. Y si les pregunto, esos nombres están en inglés, están en francés, están en chino, y no, están en guaraní. Así como el cambiruyeré, la criatura, el ojeo, la criatura, el picarurú. Un niño paraguayo, por ejemplo, difícilmente tenga labio leporino, una palabra larguísima y complicada, labio leporino, cuesta decir. Mi teoría paraguayo tiene tembebó la mitad. Y probablemente porque ahí se jugaba el chinchulín, que guasura movada. ¿Qué tiene que ver el chinchulín? Y no sé yo, pero la gente dice, o una chinchulín. A otro que conoce es muy mil la mitad, va a jugar e ir a mujer. A ni que una clara de huevo porque de parto seco tajina. Acierto que pedan, México hay, pero la gente respetaba. Yo creo que todos ustedes saben. Y eso no hace falta ir, repito, a algún pueblito retirado, no hace falta ir a una especie de reserva, una reservación, como se dice comúnmente, en un espacio aislado para escuchar eso. Eso lo escuchamos cotidianamente, diariamente. Y pese al tiempo, imagínense, sigo hablando de un 40% que en muchos casos, casi en ese mismo porcentaje, tal vez un poco menos, sigue siendo población analfabeta en Paraguay. Es gente que poco lee y poco escribe, y que tiene como único recurso la palabra hablada. Por eso que es tan importante el conocimiento de la forma de ser de la gente. Yo siempre les digo a todos, no es precisamente para que acepten, sino que conozcan y a partir de eso puedan tratar con esa persona. Porque cuando uno corta y le dice probablemente a un paciente a nivel ya por de Yucatán, hace que entre en un entredicho esa reflexión médica, académica, con esa reflexión popular, donde están de por medio la mamá, la hermana, la comadre, la abuela, y finalmente esa parte va a tener mucho más peso en la conciencia de la gente. Muy a pesar de lo que todos queremos que la gente tenga una mayor formación académica, acceda en este caso también a la medicina científica, ¿cierto? Pero sin embargo en la práctica nos vamos a dar cuenta que hay todavía un desfasaje entre esa realidad cultural que tenemos y lo que hace al campo científico del ejercicio de la profesión de ustedes. Por ejemplo, es tan común al hablar de obstetricia en Paraguay, pero no con ese nombre, tener y traer a la mente de cada uno de ustedes la figura de la partera Shai. La partera Shai está en todas partes todavía. Repito, más allá de que ustedes vean, no está bien, no hace un buen trabajo. Sin embargo, si nosotros hacemos una encuesta objetiva y le preguntamos seguramente al Paraguay, no creo equivocarme, pero probablemente hasta hoy, si no la mitad, por lo menos un 40% del Paraguay sigue naciendo de la mano de una partera empírica. Con buenas prácticas o con prácticas dudosas, pero al fin y al cabo nace así. Y tiene que ver con la historia de la misma humanidad, porque en un principio tampoco había médicos ni obstetras, ni ginecobstetras. Todo eso es reciente.
toda la formalización de los conocimientos académicos es una cuestión reciente. Tradicionalmente, siempre esa labor de traer a la criatura al mundo estuvo a cargo de una matrona tradicional. Hay veces la abuela, hay veces la mamá. He tenido la oportunidad, y acá en la sala están algunos que participaron de alguna de esas salidas que tuve la oportunidad en muchas ocasiones de hacer en la facultad, y de visitar, por ejemplo, en la zona de Agüetí, a una señora que era partera de Chaé. Ella, su nombre hasta hoy me acuerdo, Heroíta Paniagua. Doña Heroíta decía que ella tenía en su haber 500 criaturas nacidas, y mientras nosotros caminábamos con ella por las calles de la comunidad, no había una sola persona que al pasar cerca suyo no le pidiera la bendición. Ella fue, aparte de ser partera de esas criaturas, de esos jóvenes, de esos adultos, también por la tradición casi se convirtió en la madrina de toda la comunidad, porque todos le pedían que esa criatura que nació con ella sea alzada por ella como madrina. ¿Qué es lo que ella disponía? Un quirófano, un consultorio, con todas las comodidades donde atendía a las mujeres en su proceso de embarazo. No, ella ya solamente llegaba para el momento final, para traer a la criatura al mundo, y lo que disponía básicamente, en el recuerdo de todos seguramente hasta ahora, es una hoja de afeitar y una que otra manta, un poco de agua caliente, y esos elementos básicos que hoy en día obviamente uno va a decir, pero estos pueden contaminar cualquier tipo de virus o bacteria o lo que sea, y al final puede causar la muerte de alguien. No en balde, hasta hace poco tiempo se hablaba todavía del famoso mal de 7 días, ¿verdad? Que no era otra cosa que una infección generada precisamente por la manera en que se llevó a cabo en la práctica del parto. Nosotros vamos a encontrar muchos casos como este que estoy mencionando en Paraguay. Entonces, necesariamente, cuando hablamos de la obstetricia, del ejercicio de la profesión por parte de ustedes, es imperioso que ustedes tengan en cuenta esta realidad. Negar esta realidad sería como negar al propio país del cual formamos parte. Este país del cual formamos parte tiene eso como una realidad, y creo que hasta que el Estado paraguayo haga una inversión mucho mayor, una mayor inversión en una verdadera realidad nacional tan lacerante que tenemos en materia de salud materno-infantil, y que permita que más jóvenes se formen en el ámbito de la obstetricia, nosotros vamos a seguir teniendo casos como este que estoy comentando. En algún momento el Estado, las autoridades, fíjense que hoy día estamos mendigando por un poco más de rubro para nuestras universidades, sin embargo, no tenemos rubro para el crecimiento vegetativo, para crear más aulas, para tener más estudiantes de obstetricia. Es una realidad, es una necesidad. Más de la mitad de la población de Paraguay siguen siendo mujeres. Más de la mitad ya son madres, y la otra mitad seguramente próximas a ser. Y siempre van a requerir la asistencia de un profesional, una profesional del área de obstetricia. Por eso considero muy importante el que al momento de estudiar la carrera también siempre tengamos como punto de referencia esa realidad social de la que formamos parte. Pero otra vez, dentro de este segmento de la población, van a encontrarse ustedes con una población todavía más discriminada, que menos acceso tiene a la atención con calidad y con calidez que se merece, en este caso una embarazada. Y me refiero concretamente a las poblaciones indígenas, que inclusive, yo suelo decirle eso a los que están en las salas de clase, no digan de esta agua no debe beber, porque en algún momento, queriendo o no, puede que caiga en las manos de ustedes una paciente indígena, y la van a tener que atender, pero la van a tener que atender con mucho mayor cuidado, porque culturalmente hablando sus tradiciones son diferentes. Ayer de noche yo tuve la oportunidad de compartir una conferencia con un grupo de personas que viven en San Juan de Nepomuceno, acá de Zapá, y conversando con ellos justamente les ponía de manifiesto un ejemplo que en alguna ocasión yo tuve la oportunidad de ser testigo y poner eso como ejemplo en las clases. Lo que hoy en día toda la experiencia académica,
intelectual, científica, muestra para que un parto inclusive sea más agradable, tenga un sentido más humanitario, que sea menos, lo menos posible estresante. Se plantea la posibilidad de que se introduzca a una mujer en una pileta, hacerle escuchar música clásica en ese momento, y bueno, que allí, parada, ella conciba la criatura, hagan nacer la criatura. Sin embargo, esa es una tradición humana de origen y sigue siendo una tradición indígena. En una de las oportunidades, que es un poco lo que quiero comentar para darle un cierre a esto, porque una cosa es lo paraguayo, está pintado en lo que les dije recién, y otra cosa es lo indígena. Y en el caso de lo indígena, ellas tienen la costumbre de cuando llegan al final, y yo no sé cómo saben, hasta ahora no sé, he preguntado tantas veces y no he encontrado todavía una respuesta, porque muchas veces ellos guardan ciertos secretos y no cuentan así porque sí nomás. Le he preguntado si cómo saben de ese momento exacto en que van a hacer la criatura, y calladamente ellas no disimulan, hablan de cualquier otra cosa, pero finalmente nunca me han contado. Lo que sí que una de las ocasiones, no hace mucho, en una comunidad que está en la zona de Canindeyú, se llama Iribucuá, una comunidad a la que yo asisto hace muchos años, por una ocasión más tuve la oportunidad de ser testigo de un parto, pero en el agua. Cuando la mujer ya está preparada, se dispone ella a introducirse en el arroyo. Ellos siempre lo hacen en el agua, ellas siempre lo hacen en el agua. Y antes de meterse al agua, ella le avisa a otra mujer, normalmente a otra mujer, y esta se encarga de comentar en la comunidad. Una vez que se hace el comentario, toda la comunidad comienza a acompañar a ella, que ya está en el arroyo. A veces son arroyos muy profundos, le llega hasta la altura de los senos, más o menos, del agua. Y ella va caminando por el costado, dentro del agua, y el resto de la comunidad arriba, por unos caminitos que existen, comienzan a seguir los pasos de ella. ¿Y qué es lo que uno escucha en el medio del bosque? El canto de las aves, como si fuera que se ponen todos de acuerdo en un hermoso concierto que desarrollan las aves, y uno escucha el rumor de las aguas. Y no existe seguramente nada más relajante que eso. Y esa mujer, cuando llega al lugar que ella elige, ella se para, se recuesta contra la parte de tierra, y ¿qué hace? Abre las piernas y comienza a pujar. Lo que en guaraní comúnmente la gente dice oña, le dice. Eso cualquiera tiene que saber, porque forma parte del léxico de una parturienta paraguaya, ¿verdad? En este caso indígena. ¿Qué hace ella? Abre las piernas, y por esas cosas misteriosas salta la criatura y comienza la madre, siendo diestra, el pulgar derecho siendo zurda, el izquierdo la uña más larga, y con esa uña ellas mismas se encargan de cortar el cordón umbilical. Y cuando no tienen la uña suficientemente preparada, le dan un mordisco y se paran, y luego se encargan ellas mismas de hacer toda la limpieza. Al rato uno ve a la madre saliendo del agua, descansando unas horas, y luego retomando sus actividades. Va a ser imposible que ustedes le pidan a una mujer indígena buenas a primeras que se acueste, o que ustedes puedan paparle cuando no forma parte de su realidad cultural. También eso mismo afecta a muchas mujeres paraguayas, que no lo van a hacer así nomás, si es que antes no tuvieron una preparación. Entonces creo que esto que les estoy comentando son ejemplos nada más de lo que representa no solamente el ejercicio de la profesión de ustedes, la obstetricia en Paraguay, sino que el ejercicio de cualquier profesión. Tenemos que conocer a la gente y en base al conocimiento que tenemos de ellos o de ellas, entonces desarrollar estos conocimientos de la manera que mejor puedan ayudarle o cooperar con ustedes en el cumplimiento de su labor. Creo que esto es lo más importante. No se puede prescindir de la cultura popular al momento de ejercer la profesión, donde uno tuvo esa formación académica, científica, técnica, pero no se puede prescindir de esa realidad cultural. Hay que conocer, hay que saber tratar a la gente a partir de esa su cotidianeidad. Creo que eso es lo que yo puedo aportar esta tarde, y me pongo a disposición de ustedes, llegado el momento, para cualquier tipo de consulta. Muchísimas gracias, y espero que haya sido del interés de ustedes lo que les comenté.
pasar a formar parte de nuestra mesa. Seguidamente convocamos a la doctora Dalila Oviedo Bento. El valor del embarazo parto puerperal